A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al viernes 3 de junio del año 2022. Esta sección editorial hoy la he denominado Las ocurrencias empiezan a tener respuestas. Y voy a empezar por la primera ocurrencia y la respuesta que obtuvo dicha ocurrencia, y sobre todo por de dónde viene esa respuesta. El presidente de la República, pensando que su palabra va a ser casi el nuevo evangelio, expresó algo que a él no le incumbe en lo más mínimo, al menos públicamente. Dice, hay una campaña sucia en contra del señor Petro en Colombia. Espero que no tenga efecto. Dando a entender varias cosas. Primero, que su candidato a la presidencia del hermano país, Colombia, es el señor Petro. Es lo primero. Segundo, que él, yo no sé por qué sobrevalora su fuerza. Si aquí en México ya nadie lo pelan, ahí en su mismo partido, pues menos en Colombia, donde seguramente los ciudadanos colombianos, al leer o escuchar eso que dijo el presidente, automáticamente van a manifestarse en la segunda vuelta, que es de este fin de semana al otro, a votar por el señor Petro. Muy bien. Pero como en materia de Colombia, ni le pegan a un manco ni va lejos por la respuesta. Palabras más, palabras menos, el gobierno colombiano le dijo, no se meta en lo que no le importa. Punto, cabrón. Es decir, claro, en lenguaje coloquial, ¿qué carajos tiene que opinar él de un proceso que no es en México? ¿Se imagina usted si el presidente colombiano, el señor Duque, que es el actual, no sabemos quién va a ganar la segunda vuelta, si el señor Petro o el señor Hernández, hubiese expresado lo mismo de una campaña aquí el 24, vamos a poner, dice uno que habría protestado cómo es posible que se entrometen en los asuntos internos y la soberanía y la mentira que te eché. ¿Cómo ha insultado al gobierno norteamericano que porque le dan dinero a la ONG que fundó Claudio González, etcétera? Ah, pero eso sí, él se arroga el derecho, las facultades de meterse en la política interna colombiana. Ahí está la primera respuesta, la suavecita, diríamos. Pero luego hay otra. Los microbuses y la protesta, este ahorcamiento de las vías primarias o lo que sea en la Ciudad de México, ayer. Y hay la amenaza que si no se resuelve el asunto, la semana próxima volverán a protestar los microbuseros. Bien. Y de repente aparece en la tarde de ayer la anticientífica Sheinbaum con el peor outfit, la peor vestimenta que pudo haber elegido. Si físicamente no es una mujer, vamos a decir, favorecida por la naturaleza, como vestía ayer se veía más tabla que lo que normalmente es físicamente. Con el chaleco ese de color de morena, guinda y acá, con un maquillaje para el lado del carajo, ahí con una cara casi de cadáver, insepulto, y diciendo una bola de babosadas que no venían al caso. ¿Por qué? Porque el problema con los microbuseros es un problema político, no es un problema de dinero. Lo interesante aquí, por eso lo toco en la parte editorial, es que ya empezaron a moverse actores políticos que tienen un gran descontento con el manejo político que ha hecho la anticientífica Sheinbaum en la Ciudad de México. El presidente le ordena, a ver, saca ese inútil que tienes de secretario de gobierno, a ver dónde le consigues una chamba, y ahí te va Martí Batres, porro conocido
y el único hombre que ha logrado inventar lo impensable, la leche con caca, la leche Betty. Es el gran mérito científico, académico y político del señor Batres. Porro conocido, y ahí está en la Secretaría de Gobierno. Pero a Batres hay muchos personajes dentro de Morena mismo que no lo pueden ver ni en pintura, mucho menos en una selfie, diría el clásico. Entonces, como ya la anticientífica anda, como diríamos en Sonora, desolotada, ya anda para todos lados, va a todas, opina de todo, que no le interesa, que no es su función esa, pero opina para quedar bien con el bulto, pues resulta que ya se le apanteraron los micros. Usted en realidad piensa que el problema es por un aumento de la tarifa de 3 pesos o de 5 pesos. ¿Usted cree que eso es? No. Es evidente que alguien está empezando a mover las aguas en la Ciudad de México para crearle problemas a la señora Sheinbaum, y es una carambola de 3 bandas. Le crean problemas en la Ciudad de México que no puede resolver porque no le entiende. Y el señor Porro, Batres, pues él también está cuidando porque él quiere ser el próximo jefe de gobierno. Entonces ahí está la carambola, ahí está el primer golpe. Segundo, le dañan su imagen frente a sus aspiraciones a ser candidata a la presidencia de la República. Ahí va otra banda. Y la tercera banda es golpear al bulto para hacer ver muy débil y muy incapaz a su candidata. Por eso digo que es una carambola de 3 bandas. Y la señora ni siquiera sabe agarrar el taco para responder en la siguiente carambola que le toque a ella. Si no resuelve eso bien, y la única forma es resolverlo políticamente, en esa medida va a haber una abolladura en la línea de flotación que se va a agravar con el caso de la línea 12. ¿Recuerda usted cuando dijo, en un año exacto vamos a estar con este? Eso ya pasó, fue en mayo. ¿No? Y si bien les va, probablemente a mediados del año que entra estaría medio disque funcionando esa línea. Porque la línea está mal, toda está mal. Entonces, ya se acepta que hubo errores de mantenimiento. Y eso es una responsabilidad de ella. También hubo errores en la construcción. Esa es materia del inútil de Marcelo, con el sinvergüenza que hizo todos los movimientos financieros de Mario Delgado. Entonces, ya esas ocurrencias de la anticientífica y que vaya a apoyar a tal, ya está la primera respuesta. Los microbuseros. Ya le tomaron la medida, vamos a ver qué sucede. Si vuelven a cerrar la ciudad, como le hicieron a ahorcarla, y si no toma medidas ella claras en favor de elevar su imagen ante los ciudadanos, lo único que va a hacer es que va a demostrar que ya se le montaron los microbuseros y luego van a surgir otros y otros y otros y la van a hacer papilla. Pero le hago una recomendación en buena lid. Señora, consígase usted un buen asesor de imagen que al menos le diga cómo vestirse, porque se ve usted insignificante más de lo que ya es. Vea el video ese, véalo con ojo crítico y va a decir usted, chin, ¿cómo le hice caso a esta persona? Es infiltrada de la Alianza Va por México aquí en la Ciudad de México. Otra cosa, Porfirio Muñoz Ledo. Está circulando en redes un video que para muchos es lo máximo. Porfirio habló y dijo que el bulto tiene una alianza inconfesable con el narco y etcétera, lo que dijo ahí Porfirio. Y yo dije, bueno, está bien, pues eso lo dijo Porfirio. No más que está diciendo Porfirio algo
que ya sabemos. ¿Quién en su sano juicio y con un mediano conocimiento o mediana información de la política electoral mexicana y de el nulo respeto a la ley, ignora hoy de ese contubernio, por no decir complicidad y otorgamiento de facto de impunidad total a los grupos que se dedican, entre otras cosas, al narcotráfico? ¿Quién? ¿Quién lo duda? Y sale Porfirio a estas alturas del partido, dice, a ver, Porfirio, dime algo que no sepamos. Entonces, que esté en su derecho de decirlo y que, pues sí, pero Porfirio es una persona que le conoce a López Obrador una lista interminable de sinvergüenzadas, de pifias y de negociaciones inconfesables. Que nos hable de eso, Porfirio. Porfirio sabe perfectamente lo que pasó en aquel plantón en el Zócalo y sabe del dinero que le dio Ebrard por órdenes de Salinas Manuel Camacho, y he mostrado el libro donde viene ese dato y no lo han desmentido. Que nos hable de eso, que diga cosas que no sabemos para verdaderamente exhibir el carácter demagogos, de sinvergüenza, populista y mentiroso contumaz de López Obrador. Pero al margen de eso, porque Porfirio a estas alturas quiere borrar todo su pasado del peor priismo. Él llegó a defender a Díaz Ordaz en la Cámara de Diputados, si no estoy equivocado, en aquellos años. Es decir, ese es Porfirio. Ese es Porfirio. Entonces, y luego estuvo con Fox, fue embajador en las Naciones Unidas y no sé cuántas cosas más. Y luego acá, y luego allá, y luego allá. Porfirio es un cirquero profesional en materia política. Trapecio libre sin red de protección, pues. Entonces, si realmente va a salir a decir algo, que diga algo que no sepamos. Pero repito, al menos dio una respuesta. Entonces, ya López ya tiene que tomar en cuenta que Porfirio le va a estar diciendo cosas. Espero yo que tengan más miga que esto que dijo, pero ya le respondió. ¿Y cuál es la respuesta de López? En vez de decirle, a ver, Porfirio, me respeto tu posición, pero estás equivocado. No, casi le dijo, este es un viejito ya loco, demencia senil. Prácticamente así le dijo. ¿Cuándo? Si hay dos personas que hicieron a López Obrador líder nacional, vamos a ponerlo, fueron Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo. Y a los dos los traicionó, a los dos. Ese es Andrés Manuel López Obrador, mejor conocido en el mundo de la AMPA política como el bulto. Y hasta otra respuesta. Ya dijimos Colombia, ya dijimos los microbuses, ya dijimos Porfirio. Pero ahora vamos a otro. La pobreza franciscana. Dice el presidente, es muy posible que tengamos que dar otra vuelta de tuerca, dijo, para llevarle más recursos a los pobres, a los que más lo necesitan. Pobreza franciscana se podría llamar. Pobreza franciscana, tu abuela. ¿Por qué? ¿No dijo el señor, vamos a detener estos proyectos que son una locura, que son una verdadera locura, está probado ya, para llevarle dinero a la salud, a la educación, a la infraestructura, a la seguridad pública y al combate a la delincuencia? No. No está diciendo que va a bajarle a esos proyectos, que son una locura completa, sino que dice pobreza franciscana. ¿Qué significa eso en buen cristiano? Que va a seguir recortando aquellos problemas donde hay educación, que ya quedan pocos, salud, que ya queda el puro cascarón, y lo que quede de infraestructura. Así es que salud y educación que se aguanten. Apoyo a productores del campo que se aguanten, por no decir que se chinguen. ¿No? Seguridad, combate a la delincuencia, ya estamos muy manitos con los mañosos. Ya estamos muy manitos con los mañosos, pues ahí qué problema, ¿verdad? Y así. Por eso de pobreza franciscana es, como decía una persona hace rato, es el reconocimiento, ya no tácito,
abierto de que lo que he venido diciendo yo desde hace años, yo empecé desde febrero, marzo del 18 a decir todas las ocurrencias de este señor, no va a haber dinero que alcance. Por fin hoy el señor reconoce. Ya hubo vamos a decir, un hint, una pequeña idea que dijo, hay dos cosas que me preocupan, el tiempo y el presupuesto. Y yo le dije, por Cronos, no se preocupe, presidente, si usted llega vivo a septiembre del 24, ahí se va usted. Si llegare vivo. Y el otro, ¿le preocupa el presupuesto? No, lo que le preocupa es que ya no tiene dinero. Hoy lo ratifica de una manera clara. Ya no es la austeridad republicana, ahora chínguense mexicanos, chínguense, pobreza franciscana. Pero eso no tiene que ver con la casita gris, no tiene que ver con los sobres para Martín, para Pío, contratos para la prima, las vacaciones del joven Jesús Ernesto y la vida en el palacio, ya sabe usted, ¿verdad? Entonces, digo, eso de pobreza franciscana, como diría el clásico Rintintín, a otro perro con ese hueso. Entonces ya tenemos Porfirio, ya tenemos Colombia, ya tenemos la pobreza, ya tenemos los microbuseros y ahora van las elecciones. Yo no sé quién ignora el papel que jugó el narcotráfico, para ponerlo así, o la maña, como dicen en algunas otras partes, los malandros, por otra parte, la participación que tuvieron, violenta, criminal, diría, para llevar a la victoria candidatos impresentables, Baja California Sur, Sinaloa, Guerrero, ¿quién más? No me acuerdo quién más por ahí, pero fueron, vamos a decir, una operación de Estado la que se armó, secuestrando dirigentes políticos, amenazando a presidentes de casillas, etcétera, etcétera. Y vea usted el comportamiento de esos gobernadores que hizo triunfar los malandros. Vea usted lo que pasa hoy en Baja California, vea lo que pasa en Sonora, vea lo que pasa en Sinaloa, y ahí tiene, en Guerrero ni se diga. Entonces, el señor, ¿a qué va a esa gira a Sinaloa y luego por allá a Chihuahua? Pues simplemente para ponerse de acuerdo, y esas declaraciones hay que cuidarlos a los delincuentes porque son humanos y hay que tratarlos bien, y la mentira que te eché. ¿Por qué? Porque quiere ganar 6 de 6. Porque quiere ganar Tamaulipas, porque piensa que así va a meter a la cárcel al actual gobernador. Quiere ganar Durango porque Durango es un estado clave en esa zona de narcotráfico que es la parte más al norte de el Triángulo Dorado, allá por la parte de Guadalupe y Calvo, Santiago Papasquiaro, etcétera. Entonces fue también ahí para decirles, no hay problema, carnal, pero ayúdenme que yo los ayudaré. Y dicen aquellos órdenes, jefe. Por eso está haciendo eso, porque quiere ganar 6 de 6. No le preocupa Oaxaca porque este joven Murat, pues está él ya dado, como decimos en mi tierra. Y acá en el otro inútil que de Hidalgo, Carecaballo, de que se acaba todo el Miss Claylor de lo negro que tienen los cabellos, que está operando a favor de Morena, allá en el estado de Hidalgo, perdón. Ahí. Entonces, ahí tiene seguras 2, pero quiere las otras 4. Y ante eso, ¿cuál va a ser la respuesta del ciudadano? No lo sé. Le diré a usted y los que me escuchen y me estén viendo, en esos 6 estados, la única conducta aceptable de los ciudadanos de esas 6 entidades es salir a votar. Masivamente salir a votar
desde hora temprana. Pero reducir lo más que se puede el abstencionismo. Tener una participación arriba del 70%. Aplastar a Morena. Por supuesto, figurativamente, porque ellos se dañan solos. Votar desde temprano, masivamente, a favor de los candidatos que no sean los de Morena. Y se dan casos interesantes. Durango, por ejemplo. Es una elección que se ha ido cerrando. Muy bien. Y resulta que hay una candidatura de la alianza, donde van PRI y PAN. Y hay una candidatura de Morena, que van cerquita del empate técnico o en empate técnico. Pero apareció el esquirolaje de Movimiento Ciudadano. Y aparece la señora Patricia Flores Elizondo, acá candidata de Movimiento Ciudadano, y tiene 6 o 7 puntos. ¿Y sabe qué está provocando con esos 6 o 7 puntos? La posibilidad, espero que remota o imposible, gane Morena ese estado. Porque lo correcto es que buena parte de esos 6, 7 puntos se vuelquen al candidato de la alianza. Pero Dante Delgado trae su juego. Y ahorita vamos a ver un caso muy interesante de esas personas que andan haciéndole el caldo gordo a ese hombre que tiene una historia negra en la política mexicana, aun cuando se presenta hoy como el gran demócrata y el hombre impoluto que dice ser, pero ni siquiera parece serlo. Entonces, ¿qué va a pasar en los otros estados? En Tamaulipas, pues algunos dicen que la moneda está en el aire, que el único estado que va a ganar bien es Aguascalientes, la alianza. Sin embargo, yo repito, la moneda todavía está en el aire porque falta escuchar la voz del ciudadano expresada en una boleta. Si el ciudadano decide salir a votar, se pueden ganar no 4, las 6 se pueden ganar. Espero que dejen de lado el miedo y salgan a votar. Que si no fueron los operadores que los secuestraron, el ciudadano debe salir a votar. En la democracia, el arma más efectiva para acabar, no solo con los demagogos, con los sinvergüenzas y sátrapas como los de Morena, sino también con esa delincuencia que en complicidad con el gobierno opera electoralmente para sacar adelante esas candidaturas de impresentables. El voto es el arma invencible para acabar con ellos. Pero hay que ejercerla, hay que salir a votar. No hay otra forma. Por eso yo les pido, piensen, por favor. Ahora bien, imaginen ustedes que ganan los 6 estados Morena. ¿Quieren ver esos 6 estados? Igual que Sinaloa, que Sonora, que Baja California, que Guerrero. ¿Eso es lo que quieren? Agregar a los estados donde ya el narcotráfico, cobijado y apoyado y protegido por Morena, también esté en Durango, en Tamaulipas, en Hidalgo, en Oaxaca. ¿Eso quieren? En Quintana Roo ni se diga, porque allá la otra cosa es, hay que decirlo, el PRI rompió la alianza. El PRI postuló a una señora que creo que es hechura del Niño Verde. Y dice uno, ¿pero cómo es posible que haya hecho eso el PRI? Bueno, tendrán razones para eso, pero las consecuencias son que van a lograr que gane Morena. Entonces, es decir, las cosas no están fáciles, pues. Pero ¿cómo se resuelve ese caso que menciono de Quintana Roo? Simple y sencillamente que los ciudadanos salgan a votar a favor de la candidatura del PRI-PAN, la de ellos dos. Y que el PRI puso a alguien allá, esa es decisión del PRI. Pero hay que salir a votar a favor de esa alianza de dos, que es el PRI y el PAN.
Entonces, como ven ustedes, ahí las cosas están complicadas. Desearía yo que no hubiese violencia, porque entonces las cosas cambiarían totalmente de nivel. El presidente, en torno a eso, dice: yo no me meto en eso. Por supuesto que se mete, hombre. Ese viejo mentiroso, ¿a quién quiere engañar con eso? En esas condiciones, pues, yo les pediría sinceramente, señores, salgan a votar. Salgan a votar, por favor. Dejen el miedo en la casa y salgan a votar. Pero masivamente, masivamente salir a votar, aplastar las candidaturas de Morena. Y eso estaría sentando muy buenas bases para el triunfo en 2 entidades el año próximo y con una buena posibilidad de la victoria el 24. Pero hay que salir a votar. Muy bien. Vayamos ahora a otro tema. Les hablaba yo al principio de esta columna de Enrique Quintana. Y primero debo hacer una aclaración. Enrique Quintana es una persona de una gran experiencia en la opinión económico-financiera. Él empezó en el Financiero, luego se fue a Reforma y duró ahí toda una vida y luego regresó al Financiero. Muy bien. Y es, vamos a decir, una de las columnas bandera de este periódico. Normalmente yo coincido con Enrique prácticamente en todos sus planteamientos, pero hay otras veces en que no es así y lo digo abiertamente. Enrique Quintana, hoy viernes, escribió cosas como esta. Dice, por esa razón, la de transitar a una pobreza franciscana, dice, por esa razón, sorprende que el gobierno vaya a usar hasta 400,000 millones de pesos para subsidiar las gasolinas. 2 errores elementales comete Enrique aquí. En primer lugar, el gobierno no va a usar 400,000 millones porque no los tiene, Enrique. Y menos para subsidiar. Lo que sí va a hacer es dejar de cobrar impuestos. Cuando el gobierno deja de cobrar un impuesto, no es que esté usando un dinero que tiene. Es muy difícil entender eso. Que a una persona como Enrique se le vayan esas pifias, dice uno, ¿cómo es posible? Ya he explicado una y otra vez lo del subsidio. No es subsidio, no es subsidio, es dejar de cobrar un impuesto que tiene la obligación, porque es una ley del Congreso, la ley de ingresos. Ahí está plasmada esa cantidad de IEPS por litro de gasolina vendido en el dispensario. Y el gobierno, para mantener una ficción, para que no suba el precio de la gasolina, lo que hace es deja de cobrar los 5 pesos 49 centavos de IEPS. Y piensa que con eso ya queda bien con los mexicanos que poseen automóvil. Ahí da unos datos, Enrique, interesantes de la proporción en que se beneficia el dejar de cobrar, pero no subsidio, no le están dando dinero a nadie. Y lo dijo, pero lo curioso es esto, que dice Enrique en un párrafo, en el párrafo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en el 9º párrafo, dice Enrique, la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, señaló, y dice él, el pasado 20 de abril, es este 20 de abril, el pasado 20 de abril es del año 2021, pero eso es un problema gramatical, que la pérdida de recaudación por vender las gasolinas por debajo de su costo será de... Aquí comete 2 errores también. Dice que la pérdida de recaudación, eso es lo correcto. Está perdiendo de recaudar, está dejando de recaudar. Y eso lo dice la señora jefa del SAT, no lo dice Ángel Verdugo. Y no obstante que lo dice la jefa del SAT, insiste
el gobierno va a usar hasta 400,000. ¿Cuáles? Si lo que está diciendo la señora Buenrostro es que va a dejar de recaudar, es decir, no va a cobrar esa cantidad de miles, cientos de miles de millones de pesos. ¿Por qué entonces Enrique insiste en esa barbaridad? Pero luego dice, vender las gasolinas por debajo de su costo. A ver, yo aceptaría esta frase última si Enrique mostrare el precio Pemex, que incluye todos sus costos, es de tanto y la vende al gasolinero a tanto. Entonces yo diría, está vendiendo por debajo de su costo de producción. Pero no lo dice Enrique. ¿Sabe por qué? Porque Pemex jamás lo ha dado a conocer. Si el costo total de producción de litro de gasolina fuere, por decir algo, 15 pesos y lo estuviera vendiendo al gasolinero en 14, yo diría, ahí hay un subsidio. Ahí sí. Pero eso no lo sabemos. Eso no lo sabe Enrique, porque si lo supiera lo diría. Entonces, él supone, dice, ¿dónde está? Que la pérdida por vender las gasolinas por debajo de su costo, pero no lo demuestra, es un dicho de Enrique, no lo demuestra, porque los otros 300, 400 mil millones de pesos son impuestos que no quiere cobrar el gobierno. Y ahorita le voy a decir, ¿por qué no los quiere cobrar? No los quiere cobrar porque, ahí le va a usted, el día de hoy, bueno, ayer, ¿no? Pero en el diario oficial de hoy, dice los porcentajes del estímulo fiscal, que eso de estímulo fiscal es un eufemismo, del 4 al 10 de junio, aplicables, etcétera, etcétera. Entonces dice, monto del estímulo fiscal gasolina regular, 5 pesos 49 centavos. Es decir, deja de cobrar por cada litro de gasolina regular 5 pesos 49 centavos. Pero ojo, como el barril de petróleo otra vez está subiendo, ya dije que hoy estuvo a 110.72 o a 112, ahorita le digo, 112.70. Entonces el gobierno tiene que dejar de cobrar impuestos sobre la renta. La semana pasada fue, ahí le va, de 4 pesos 25 centavos. Deja de cobrar impuestos sobre la renta y ahora en esta semana que inicia mañana sábado a las 4 de la mañana, 5 pesos 51 centavos. Quiere decir que entre los dos impuestos que deja de cobrar el gobierno federal son 5 y 5, son 10, 49 y 51, son 6, son 10, 11 pesos deja de cobrar. Eso quiere decir que la gasolina que está comprando una persona para llenar el tanque de su vehículo, se la venden a 22 pesos. En realidad, si el gobierno no dejare de cobrar eso, tendría que pagar 33 pesos. Pero en ese momento, políticamente se viene abajo el gobierno de López y previo a 2 días de las elecciones. Entonces, lo que está haciendo el gobierno es sacrificando la salud de las finanzas públicas, pero no subsidiando, Enrique, dejando de cobrar. Lo dice la señora Raquel Buenrostro, lo dice con una claridad meridiana y que tú reproduces, la pérdida de recaudación. ¿Qué se puede hacer ante esas tonterías? Pues simplemente aclarar esto y que sigan. En esas condiciones, pues, como vemos, las ocurrencias de López y su gobierno están a la orden del día. Empezando por Colombia, que le dice, ¿sabe qué? No se mete en lo que no le importa. En esa medida empiezan en cascada las respuestas. Los microbuseros, las elecciones, lo esto, lo otro y lo demás allá.
eso significa que el bulto va perdiendo aceleradamente poder. Y qué bueno, porque eso va a acelerar el que millones de ciudadanos se den cuenta de la tragedia que es este gobierno y el daño que le hace al país y su economía y su futuro esta gobernación de Pedorrillo. Ahora bien, ¿dónde están los partidos políticos? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Dónde está la oposición? Por un lado, Movimiento Ciudadano haciéndole al Esquirol. Y termino esta sección editorial con lo siguiente. ¿Recuerda usted que yo hablé de los aritméticos? Cuando planteé el caso de Gustavo Madero ahí, que le quito 2 millones de acá, pero los pongo acá, y si uno de acá más otro de acá, ya ganamos el 24. Y yo llamé a esas personas con esa forma de analizar las cosas. Él fue junto con Alejandro Ope, que ya no ha vuelto a meterse en el tema. Le llamé los aritméticos. Pero ahora ha surgido un subgrupo de aritméticos. Carlos Bravo Regidor y José Suárez Vélez, que es más elaborado su argumento, pero es aritmético al fin. Y uno pregunta, ¿por qué presionan a Movimiento Ciudadano? ¿Por qué dicen que los votos de Movimiento Ciudadano directamente pasarían acá? Porque ellos han estado construyendo uno. Pero si ellos ponen al Colosio Junior, podrían obtener del 20 al 25% del voto. ¿Qué? El 20 o 25% de ese imberbe que en su vida ha trabajado. Dice uno, qué aritméticos. Y el más elaborado, Jorge, pero cae en lo mismo. Los partidos políticos forman su red estatal y tienen compromisos y movimiento ciudadano, esto y lo otro. Jorge, no te equivoques. Dante Delgado es un sinvergüenza consumado de vieja data. Es un chantajista, un extorsionador electoral. Me extraña que tú, siendo una persona sensata y con una capacidad de análisis profunda, caigas en ese juego. Pero en fin, cada quien pues. Terminamos en este momento la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 3 de junio del año 2022.